comenzado nuestra sección ¿Por qué? Y en este caso, en este mes de agosto, vamos a estar hablando a lo largo de todo el mes acerca del trabajo y acerca de los salarios y de cosas que seguramente a vos te van a importar, a nosotros nos importan, y son temas de los que venimos hablando muchas veces a lo largo de la semana, a partir de los índices, a partir de las comparaciones. Y hoy nos vamos a dedicar de alguna manera a entender esta cuestión de ¿por qué finalmente lo que terminás buscando es empatarle a la inflación? Claro. Es una locura, ¿no? ¿Por qué si tenemos casi pleno empleo, un empleo menor al 7%, de todas maneras no nos alcanza para vivir y estamos pasando un mal momento? Y para comenzar en este tema tenemos de invitado a Matías Maito, él es director del Centro de Estudio del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias, Matías, por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido. Gracias a ustedes por la Por invitación. favor, un placer. Bueno, Mati, primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Por qué hoy en la Argentina podemos decir que tenemos una buena situación en términos de desempleo y sin embargo la sensación es que no me alcanza con el trabajo y que no estamos mejor que ayer? Bueno, es efectivamente así. Tenemos unos niveles de empleo altísimos. Esos niveles de empleo altísimos tienen que ver con una situación heterogénea, uno podría decir. Hay niveles de empleo altísimos por buenos y por malos motivos. Ajá. En realidad, que haya niveles de empleo altísimos tiene que ver con el problema de los ingresos, en parte. Y eso tiene que ver también, digamos, con las causas más negativas. ¿Por qué? Porque tal vez hace algunos años a una familia le alcanzaba con un ingreso, un jefe de hogar que tenía un ingreso y ese ingreso alcanzaba para el consumo del conjunto de la familia. Sí. Eso, después de que la inflación se disparó, dejó de alcanzar y eso forzó tal vez a que, no sé, una madre ama de casa que antes no trabajaba tuviera que salir a buscar un trabajo. Hoy estamos en los niveles de empleo femenino más altos de la historia, por ejemplo. Ajá. O tal vez una familia donde trabajaban padre y madre, una familia clásica, y los hijos estudiaban, o uno tiene que dejar de estudiar, o uno tiene que empezar a compatibilizar los estudios con el trabajo también, para compensar esa caída del poder adquisitivo de los ingresos. Entonces, son, digamos, dos caras de la misma moneda. Tenemos niveles de empleo muy altos por una necesidad de los hogares de, bueno, de salir a buscar trabajo para compensar. Ahora, también hay motivos que son positivos, es decir, hay sectores en esta economía también de muchas caras, hay sectores de la economía que están creciendo, que están creando empleo formal, que están creando empleo por buenos ingresos. Digo, también la parte positiva muestra que hace casi 3 años que el empleo formal no para de crecer. Ahora, frente a esto que vos contás, tengo dos preguntas. Una ¿es la inflación la que termina haciendo que se licúe el poder adquisitivo de los salarios o hay algún otro factor? ¿Y por qué esto que vos contás sobre el final no le llega a la población? O sea, no tenemos ese reflejo de ese crecimiento del trabajo formal en algunos sectores de la economía. Sí, es la inflación. Hoy los ingresos en promedio están peor que hace 6 años, pero llamativamente en promedio igual que hace 4 años. Porque hace 6 años la inflación le sacó un 20% de poder adquisitivo a los ingresos que 2017 estamos hablando. Entre 2017 y 2019 hay una caída del poder adquisitivo de 20 puntos. Vos llenabas el changuito y 2 años después pudiste llenar el 80% de ese changuito porque no te alcanzaba para ese 20% restante. Sí. Entre 2019 y 2023 y lo que va de 2023, estás más o menos en el mismo lugar. Es decir, se logró, sobre todo los trabajadores formales, lograron empatar el crecimiento de la inflación. Es decir, no pudiste recuperar ese 20%, pero sí de alguna manera pudiste cubrirte, digamos, algunos meses ganando un poquito, otros meses perdiendo un poquito. En promedio pudiste cubrirte de esa disparada inflacionaria. ¿Y por qué la sensación es que no? Digo, porque la sensación generalizada, lo que uno palpa, sobre todo en la calle, con el supermercado, entre tu familia, es que no. Bueno, porque hay mucha diversidad, obviamente. Hay muchísima diversidad. Es decir, uno lo que mira son los datos promedios, pero después hay mucha diversidad, sectores que han ganado y que les ha ido muy bien, y tantos otros que no. Y también, frente a un crecimiento de la inflación, también lo que pasa es que ahora los aumentos son cada vez más, los aumentos de la negociación colectiva, por ejemplo, antes uno tenía aumentos cada 6 meses, por ejemplo. Hoy las paritarias, cada 2 o 3 meses uno va teniendo aumentos. ¿Por qué? Porque con niveles de inflación de 6 o 7%, si uno no le actualiza en el salario cada 2 o 3 meses, perdiste un montón. Claro. Ahora, Mati, le voy a pedir a la producción si me busca el gráfico de barras en el que se ven el crecimiento del empleo registrado y no registrado.
Ahí está. Justamente lo que estamos viendo acá, Ahí va. porque esto refleja, es un informe que hizo el CETID sobre la situación del empleo, y ahí lo que te muestra es cómo, por ejemplo, entre 2022 y 2023, el empleo formal, fíjense que es la primera barra, Sí, 4,4. crece menos, casi la mitad que el Sí. empleo informal. Sí. Entonces, vos recién nos explicabas que las paritarias permitían ir compensando. Ahora, el sector informal no tiene paritarias, y el sector informal crece más rápido que el sector formal. ¿De qué manera los miles de millones de trabajadores que están en la informalidad pueden empatar eso? Digo, están en inferioridad de condiciones. Claro. Sí, la condición es bajar la inflación. En un escenario, los peores escenarios para que los salarios recuperen son los escenarios de inflación. Es muy difícil poder tener un objetivo mayor a empatarle a la inflación. Vos necesitas bajar la inflación para poder pensar en, recuperar por lo menos una partecita de ese 20% de poder adquisitivo que perdiste entre 2017 y 2019. Eso, es la primera condición para poder empezar a pensar en esa posibilidad. Si vos no lográs bajar la inflación, no vas a poder recuperar los ingresos. Pensaba en declaraciones que no una, sino varias veces ha hecho la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, referida a, bueno, pero los argentinos, yo voy al teatro y están llenos, voy a los restaurantes y están llenos. Digo, es este efecto de el dinero se me escapa de las manos, lo disfruto, lo gasto en algo que me haga feliz por el momento y después vamos viendo. ¿Es ese efecto? Yo no creo que sea como el dinero se me escapa, lo gasto rápido. A mí me parece que eso tiene que ver con esta heterogeneidad, con que hay efectivamente sectores a los que le está yendo, o están empatando con la inflación, Sí. o están ganando, y eso se refleja en el consumo, y hay otros sectores que no. Entonces me parece que eso muestra una de las dos caras de la moneda. La otra es la de los sectores más desprotegidos, más precarios, que les cuesta muchísimo más. Y que con toda suerte pueden empatar o estar un poquitito abajo. En otro informe que habían hecho desde la CETID hablaban de un concepto que es muy interesante, que es el de los anteúltimos, ¿no? Porque Alberto Fernández, y es una prédica del peronismo histórica, de preocuparse primero por los últimos. Y ustedes decían, bueno, pero ojo con los anteúltimos. Y ahí lo que se veía es que los sectores de mejores ingresos no perdieron tanto, los sectores que están en la peor situación, quizá tampoco por justamente los programas sociales, la ayuda social, pero los que están en el medio, la clase media, que es la que más se queja, que es la que en su momento con el corralito salió a la calle, que es la que maneja o está ante las cámaras, en el periodismo, etcétera, son los que más han perdido. ¿Por qué se da esto y cómo se puede corregir? Bueno, los anteúltimos son ese sector de la población que está entre los primeros y la clase media alta y los últimos. Los primeros, la clase media alta, son los que tienen más herramientas para protegerse frente a las crisis, para protegerse frente a la inflación. ¿Por qué? Porque son empleadores o porque son trabajadores formales que tienen sindicatos, que tienen paritarias, que tienen convenios colectivos. Son todas herramientas que les permiten protegerse. Y eso hace que en estas situaciones de disparada inflacionaria sean los que menos pierdan, los que incluso ganen un poquito. Los últimos, paradójicamente, están los que trabajan, tienen trabajos donde no tienen este esquema de protección, pero sí el Estado, uno podría decir que desde 2001-2002, el Estado y las organizaciones sociales los visibilizaron. Dijeron, ojo que ahí hay un problema y que tenemos que actuar frente a ese problema. Entonces, Plan Jefes y Jefas 2001-2002. Claro. Entonces, moratorias provisionales. Entonces, asignación universal por hijos, salario social complementario, etc. Jubilación para las amas de casa. Jubilación. Sí, Es decir, hay toda una trayectoria de reconocimiento del Estado a un sector muy necesitado y que justamente que precisa de la ayuda del Estado para no terminar de caerse del mapa. Esa ayuda, en parte, ha sido efectiva para lograr ese objetivo. El problema es de este grupo de los anteúltimos, que son los que no están en la situación más vulnerable, que uno podría decir no son los beneficiarios de planes sociales, pero tampoco tienen ese esquema institucional de paritarias, negociación colectiva, sindicatos que les permite protegerse. Entonces no tienen ni lo uno ni lo otro, y frente a estas situaciones de caída de la actividad económica, de inflación, quedan completamente desguarnecidos. Si nosotros no pensamos
en cómo actualizar las políticas públicas, cómo actualizar las instituciones laborales para proteger también a estos sectores, bueno, digamos, la situación puede ser más crítica aún. Te pregunto si pensás en este esquema de elecciones presidenciales, estamos a 11 días de las primarias, vamos a definir seguramente algunas cosas de cara a las generales, si crees que hay algún sector de la clase política que hoy se está proponiendo como nuevo gobierno, sabemos que las cosas van a cambiar, porque incluso aunque sea Massa el presidente, no va a ser el mismo camino y el mismo estilo, si hay alguno de los sectores políticos que se esté preocupando por ese segmento de la población o pensando en estrategias que puedan ponerse en funcionamiento hacia el futuro inmediato. Yo creo que sí. Creo que en general, digamos, una preocupación, digamos, de todos los sectores, pues es una preocupación social, que obviamente se expresa en la política. Ahora, pero llamativamente me parece que los que están poniendo en agenda la cuestión del trabajo son los que siempre de alguna manera no dijeron lo que iban a hacer y asumían porque eso era impopular. Históricamente, decir que había que eliminar las indemnizaciones, decir que había que facilitar los despidos, decir que había que suspender los convenios colectivos, digamos, claro. Eso era, digamos, si lo decía no me votaban. Y llamativamente son los que están poniendo en agenda el tema. A mí eso me parece un problema. Hoy lo dijo Dante Sica. Hoy lo dijo Dante Sica, dijo suspender los convenios colectivos de trabajo. Exactamente, suspender los convenios colectivos de trabajo para negociar todos, digamos, todo desde cero. Y la verdad que eso es un problema, pero es un problema sobre todo por una falta de... A mí me parece que hay una falta de imaginación que es preocupante. Porque esas recetas ya se aplicaron. Y no solo se aplicaron afuera, sino que también se aplicaron en este país. Y no tuvieron resultado. Además, pues son derechos adquiridos de los trabajadores hace décadas. Son ¿no? derechos adquiridos y es un problema que los trabajadores tengan que pagar el costo de la crisis. Pero son recetas que se aplicaron y que nunca mejoraron el empleo, nunca mejoraron la informalidad, nunca mejoraron los salarios de los trabajadores. Entonces, que sigamos insistiendo con que esas mismas recetas que nunca tuvieron resultado ahora lo van a tener, a mí me parece muy, muy preocupante. Mati, queremos agradecerte por el tiempo que has venido acá. Muy claro, nos ayuda también a hacer un panorama de un tema muy complejo que acá tratamos de abordarlo, porque además es de mucho interés para la gente, pero bueno, entre las cifras, las estadísticas muchas veces nos perdemos y esto nos ayuda. Es más humano el asunto, ¿eh? Así que gracias. Claro que sí. Gracias totalmente. Bueno, vamos a seguir con este tema a lo largo de todo el mes de agosto, así que estén ahí preparados que ya